Hoy nuevamente en el canal digital de ADN Sur, hoy para conversar con el economista Adrián Rabier. Tiene la gentileza de atendernos, de dedicarnos unos minutos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Es un placer estar en el programa. Adrián, en principio te queríamos consultar por lo que es la escuela austríaca. Adrián es director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE. Eh, Se viene hablando mucho de la escuela austríaca, bueno, a partir de algunos posicionamientos de Javier Milei en este tiempo de campaña también, pero te pido una breve reseña de cómo se define la escuela austríaca en materia de economía. Bueno, la escuela austríaca es una tradición de pensamiento que inicia en 1871 en Viena. Hay profesores de la Universidad de Viena que desarrollan un enfoque económico bastante diferente al que habitualmente nos enseñan en las universidades de todo el mundo. Autores como Karl Menger y Eugene von Baber fueron los fundadores de esta tradición de pensamiento. Más tarde, Ludwig von Mises es quien logra desarrollar un seminario privado en Viena para lograr reunir a jóvenes economistas interesados en esta mirada de la economía. Y entre los alumnos de Mises destaca Friedrich Hayek, que en 1974 recibió el premio Nobel y que a lo largo de toda su carrera logró desarrollar una manera también de entender la economía totalmente diferente. Para Hayek y para la escuela austríaca en general, el emprendedor es el motor de la economía, la propiedad privada es una institución clave, la libertad individual es fundamental y el gobierno limitado es fundamental para que no estorbe al emprendedor en su desarrollo económico. Es como pensar que el gobierno debe hacer las normas, las reglas con las que nos vamos con las que vamos a regir, digamos, el comportamiento de las personas dentro de un mercado. O sea, el gobierno hace las normas y las hace cumplir. Pero bueno, para la escuela austríaca hay todo un debate en torno al rol del Estado y el rol que le damos al Estado. Para algunos austríacos el rol es muy limitado, por eso se habla de gobierno limitado o de minarquismo. Para otros austríacos, más bien, el Estado no debería existir y entonces hay todo un desarrollo radical que propone directamente abolir muchas de las funciones que hoy el Estado asume. Pero la idea más importante es pensar que el Estado, o sea, que las cosas que habitualmente hace el Estado las podría hacer el mercado. Por ejemplo, cuando uno piensa en la moneda, que está administrada monopólicamente por el Estado, cuando uno piensa en las pensiones, jubilaciones y pensiones que están administradas por el Estado, la educación, la salud, incluso la seguridad, podrían ser gestionados de manera privada por el propio mercado de manera mucho más eficiente, sin los abusos de la política y demás. Creo que esta corriente de pensamiento de alguna manera nos estimula a reflexionar sobre las instituciones que tenemos hoy y cómo podría ser un mundo diferente, digamos, a raíz de estos aportes de Hayek, entre otros autores destacados del pensamiento austríaco, como puede ser el propio Murray Rothbard y demás. Estas ideas llegan a Tenemos, Argentina, sí. ahí tenemos un primer pantallazo, Adrián, y quiero volver sobre algo antes de seguir profundizando. Mencionabas algunos posicionamientos radicales, abolir directamente el Estado. A partir de ahí, por ejemplo, una referencia, insisto con traerlo un poquito permitirme traerlo al terreno cotidiano, ¿no? De estos días que estamos viviendo. A partir de ahí, una idea como la de Milei, por ejemplo, de destruir el banco Semillas. Bueno, Milley es un difusor de las ideas de la escuela austríaca que de alguna manera adhiere a la escuela de pensamiento. Hay dos maneras, ¿no? Hay, como decía, hay una corriente más liberal que acepta al Estado, pero lo tiene limitado, y hay una corriente más radical, más anarquista, que propone directamente abolir toda institución gubernamental. Ahora, más allá de ambos posicionamientos, creo que muchos austríacos estamos de acuerdo en esta idea de que hay que dolarizar la Argentina, porque realmente desde 1935 hasta hoy hemos tenido
décadas de enorme inestabilidad, devaluaciones, crisis cambiarias, alta inflación, hiperinflación, que han hecho muy difícil poder desarrollarnos, poder trabajar, poder crecer. Y en función de esto, creo que los austríacos son quienes proponen dolarización como una alternativa. En realidad, más que dolarización, lo que se propone es dar libertad de elegir la moneda con la cual queremos hacer transacciones. O sea, en lugar de imponer la moneda de curso legal, una moneda de curso forzoso y obligar a los argentinos a operar con una moneda como el peso, lo que se propone es competencia de monedas y que cada uno elija la moneda que quiera. En principio podría haber un reemplazo de los pesos por dólares, como para empezar este programa de dolarización, pero luego, si un argentino quiere pasar de dólar a Bitcoin, o quiere pasar a euros, o quiere pasar al peso chileno o al real brasileño, lo podría hacer porque simplemente que no hay ninguna norma del Estado que rija con qué moneda deberíamos hacer los intercambios. Hasta ahí entonces. Hay que dolarizar la Argentina, nos dice Adrián Rabier, es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, que es la Escuela Superior de eh, Economía y Administración de Empresas. Eh, Leí un artículo tuyo donde planteabas también acerca de la debilidad de las reservas reales de la Argentina en este momento. Una propuesta como esta, dolarizar totalmente la economía argentina o dar esta libertad de opción, digamos, de monedas, ¿no implicaría, desde el sentido común, pregunto, simplemente una reducción abrupta de los ingresos más allá de lo que ya están para quienes viven de un ingreso fijo? Es una muy buena pregunta porque dolarizar la Argentina requiere reemplazar todos los pesos con dólares como primer punto de partida. Eso quiere decir que hay que ver cuántos pesos hay en circulación y justamente esa nota que publiqué en Infobae que se titulaba ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Básicamente cuantificaba, bueno, cuántos pesos tenemos en circulación y cuántos dólares tiene el Banco Central en reservas. Entonces, yo lo que me proponía ahí era poner valores cuantitativos para tratar de definir cuál es la relación peso-dólar que hoy tenemos en la Argentina para definir un tipo de cambio de convertibilidad y demás. El punto es que ya estamos perdiendo poder adquisitivo los argentinos permanentemente producto de la inflación presente, ya estamos teniendo un proceso de devaluaciones y vamos camino a una gran crisis cambiaria, que es difícil poner un timing de cuándo va a ser, pero va a ocurrir. Y entonces nosotros necesitamos definir o sincerar, en realidad, la situación en la que hoy estamos. Por eso es necesario definir, bueno, tenemos esta cantidad de pesos, tenemos esta cantidad de dólares, y el tipo de cambio de conversión debería ser tal cual, un valor determinado. Entonces, a partir de ahí hay que definir cuál es el tipo de cambio de convertibilidad y para eso es necesario sumar todos los pesos más todos los pasivos monetarios del Banco Central y dividirlo por todos los dólares que el Banco Central tiene, quitándole a esas reservas los dólares que son de la gente, que ha depositado en una caja de ahorro en dólares en su banco, quitándole muchos de los dólares que no sabemos si tiene, como el swap chino, que son más de 20.000 millones de dólares, o se convierte o no se convierte, pero hoy están ahí abultando una cantidad de reservas que realmente no tenemos, y entonces habría que ver si tenemos una cantidad de dólares suficiente como para hacer la conversión. Está claro que definir cuál es la tasa de conversión es un primer debate, pero se puede hacer, y la realidad es que sí, al primer momento va a haber una crisis o una reducción de los ingresos reales por la propia devaluación o sinceramiento del tipo de cambio que debe haber, pero creo que hay muchas ventajas de dolarizar y ahí es donde yo querría profundizar. En primer lugar, al día siguiente ya tenemos estabilidad monetaria. En segundo lugar, eliminamos el riesgo de devaluación. Al eliminar el riesgo de devaluación, las tasas de interés nominales y reales bajan. Y al bajar la tasa de interés aumenta fuertemente la inversión, el crecimiento económico, y Argentina podría emprender una cantidad de tiempo con altas tasas de crecimiento económico que ayudarían a mejorar la recaudación, a resolver muchos de los desafíos que hoy tenemos. Hay que decir, sin embargo, que dolarizar no es algo que se pueda hacer, digamos, tomando solo esa medida como algo aislado. Argentina necesita una reforma integral del Estado, un presupuesto base cero, necesita una reforma previsional, una reforma laboral,
una reforma impositiva. Es decir, hay que bajar fuertemente los impuestos. Hoy tenemos 170 impuestos, debería haber... Los 11 impuestos que más recaudan alcanzan para recaudar el 90% de la recaudación actual. El mercado laboral está muy rígido, deberíamos tener una legislación laboral mucho más flexible. Y la reforma previsional creo que es fundamental, porque el sistema de reparto es una estafa y hoy está condenando a toda la población pasiva con ingresos de pobreza. Anoche estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, acá en Comodoro Rivadavia, ofreció una disertación y entre otras cosas decía, me pareció una de las definiciones más fuertes que dio, que el Banco Central tiene reservas suficientes para sostener la actual política cambiaria, habló de un Estado fuerte para seguir paliando la crisis, bueno, defendió las bondades de ese Estado fortalecido porque decía la pandemia no destruyó toda la capacidad productiva del país y en función de esto planteaba se puede empezar a crecer. Lo traigo como contrapunto, digamos, casi en el extremo contrario de lo que estás describiendo, ¿no? De lo que propone la escuela austríaca. Sí, bueno, como pasa tantas veces, yo tiendo a coincidir con muchos economistas antes de que ingresen al gobierno y un día después de que ingresaron al gobierno cambian totalmente su discurso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Axel Kicillof denunciando al INDEC por cambiar los datos, por mentir con la inflación, y al día siguiente ser parte del gobierno y desaparecer todos los informes de la UBA que hablaban de la poca transparencia que tenía el INDEC, por citar un ejemplo. Con Guzmán pasa algo parecido. Todo su discurso habla de equilibrios y toda su política económica fomenta enormes desequilibrios, fiscal, monetario, cambiario, y va a ser explosivo. Su frase es de que no va a haber devaluación, su frase de que hay reservas, resultan curiosas para cualquiera que mire los números. Entonces, justamente ahí es donde yo trato de mostrar los números reales, con objetividad, y lo que vemos es que Argentina sí tiene 45 mil millones de dólares en reservas, pero después tenemos que empezar a restar, ¿no? Hay 11 mil millones de dólares que son de la gente, no son del Banco Central, entonces ya tenemos 34. Después hay que restar el swap chino, que son más de 20 mil millones de dólares, porque no son del Banco Central, no están en el Banco Central, y si algún día están van a ser deuda, que habrá que pagar, pero digamos ahí bajamos a unos 10 mil millones de dólares, no sé, la cuenta habría que hacerla rápido. Hay algo que es oro, son poquitos, 1000 y pico de millones de dólares de oro, que no es líquido, o sea, habrá que convertir ese oro a dólares si realmente el Banco Central quiere tener dólares en reserva. Y después hay algunos otros instrumentos. La realidad es que las reservas netas líquidas hoy son negativas, lo que quiere decir que el Banco Central, para poder pagar hoy importaciones y cantidad de cosas en dólares, está utilizando los dólares de la gente. O sea, no está utilizando ni las LELIQs, ni el oro, ni lo que dicen que tienen en reserva. Están usando los dólares de los depositantes. Y esto es una presión muy fuerte, ¿no? En el momento en el cual la gente quiere ir a buscar masivamente sus dólares al Banco Central, hay que ver si el Banco Central los tiene, o sea, los bancos, ¿no? Que lo han depositado en el Banco Central, lo pueden recuperar para devolvérselo a los depositantes. Esto es realmente muy preocupante. Es verdad que si uno mira las reservas brutas, aparecen 45 mil millones de dólares. Si uno mira las reservas netas líquidas, el número es negativo. Y eso es lo que miramos algunos economistas. Volviendo a la relación que hablaba antes de peso-dólar, hay más de 7 billones de pesos en circulación, o sea, pesos emitidos por el Banco Central, billones, con B larga, y este número es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Porque gran parte de estos activos están en este momento en el Banco Central pagando tasas de interés de más del 38% para evitar que la gente tome esos pesos y los quiera convertir a dólares. O sea, se le ofrece a muchos depositantes a plazo fijo altas tasas de interés para que esos pesos no estén buscando dólares, no estén buscando activos en la economía, sino que estén afuera del mercado. Y esto es patear la pelota para adelante, es postergar un poco el problema. Entonces yo creo que estamos ante una elección, la del 14 de noviembre, muy importante, y un día después, el 15 de noviembre, habrá que ver cómo el gobierno lee el resultado de la elección, qué anuncios hace, si cambia el equipo económico o no, si devalúa la moneda o no. Está claro que no es momento hoy
preelectoral, digamos, la semana preelectoral para devaluar o para tomar decisiones de fondo, pero está claro que hay enormes desequilibrios y que se pueden mantener con enorme costo social futuro, o se puede sincerar un poco la situación en la que estamos para tratar de cambiar un poco el rumbo. Creo que es verdad que, perdón, sí, que Alberto Fernández recibió una economía endeudada, pero también recibió un equilibrio fiscal primario que él llevó a menos 10, o sea, a 10 puntos de déficit fiscal primario. Este déficit lo logró reducir ahora, porque con la recuperación, el rebote de actividad, una vez que se flexibilizan las medidas de cuarentena, recuperan un poco la actividad, el empleo y los ingresos, pero todavía queda un déficit fiscal importante que preocupa. O sea, estamos ante enormes desequilibrios que van a tener un costo social, y creo que en 2022 se va a sumar toda la presión gremial, sindical, porque los argentinos hemos perdido enorme capacidad de poder adquisitivo y seguramente va a haber presiones para tratar de recuperar nuestros ingresos. ¿Hasta cuánto te parece que podría llegar una devaluación? Digamos, la referencia sería el mercado paralelo, los 200 pesos por dólar que muestra hoy el Blues. Bueno, hoy hay una brecha de más o menos del 100%, ¿no? Entre el tipo de cambio oficial en torno a los 100 pesos y el tipo de cambio blue en torno a los 200 pesos. El oficial está un poquito más arriba, 204, 205, y el blue está un poquito más abajo, 199 por ahí. O sea que más o menos es casi un 100% de brecha. Yo creo que claramente si queremos tener un solo tipo de cambio, en algún momento habrá que reconocer que el tipo de cambio oficial debe tender a ir al tipo de cambio blue. Eso sería una devaluación del 100% para alcanzar ese valor. Pero creo que, digamos, con cepo cambiario, con atraso, con tantos, digamos, con tanta economía reprimida como tenemos hoy, habrá primero que resolver muchas cuestiones para no tener un mercado informal. Creo que hay lugar para una devaluación, para que el blue siga aumentando. Es dificilísimo decir hasta dónde, porque implicaría determinar las expectativas de millones de argentinos, implicaría determinar hasta cuánto va a estar el precio de los commodities, porque las cosechas le van a dar al gobierno en el corto plazo algo de ingresos durante el verano. También hay que determinar toda la demanda de divisas para hacer turismo en el exterior, o hay que determinar el turismo de extranjeros en Argentina. O sea, la balanza de pagos tiene muchas razones y fundamentos para imaginar un tipo de cambio futuro que dependerá de los pesos y los dólares que tengamos en cada momento. Ahora, ¿podrá el gobierno contener la bola de nieve del ELIX y pases afuera del mercado pagando tasas de interés del 38%? Yo creo que no. O sea, ese número va a ir creciendo exponencialmente porque la tasa de interés del 38% asegura que ese número va a ir creciendo. El tema de los pesos, ¿no?, en circulación, sumado a un déficit fiscal que asegura también que el gobierno va a tener que monetizarlo a través del Banco Central. Y por el lado de los dólares, es verdad que puede haber una cosecha, que puede haber buenos precios de commodity que generen algo de ayuda, puede haber algún préstamo del fondo si llegan a algún acuerdo, pero la realidad es que no estamos en una Argentina en la que los propios argentinos o extranjeros queramos traer nuestros dólares. No hay confianza, no hay un equipo económico que transmita confianza, hay un enorme riesgo de devaluación. Entonces, realmente veo un escenario muy peligroso para pensar en traer dólares y demás. Creo que va a haber una devaluación después de estas elecciones, de acá a enero, me imagino, febrero. Obviamente no lo puedo predecir porque es una decisión política finalmente, pero está tan débil la economía argentina que va a ser muy difícil que pueda sostener la situación y evitar una devaluación. Creo que la devaluación va a ocurrir tanto del tipo de cambio oficial como del tipo de cambio blue, que no sé si va a mantener la brecha, pero sin duda que va a haber un blue todavía más alto que el oficial y más alto que el nivel actual. Creo que hay mucho espacio para que el dólar siga subiendo. Control de precios, por lo que venimos deduciendo de lo que es la mirada de la escuela austríaca, absolutamente contrario, ¿no? No aporta ninguna solución según esta visión económica. No, se trata simplemente de patear la pelota para adelante, se trata de tratar de pisar los precios. O sea, la inflación hoy es muy alta, estamos en niveles
que muchos libros de texto dirán que esto ya es una hiperinflación, ¿no? Arriba del 50% anual. Pero además de ese 50% anual, tenemos un cepo cambiario que hace que el tipo de cambio esté bajo artificialmente. Tenemos controles de precios, precios cuidados, precios máximos. Tenemos tarifas atrasadas que no están subiendo al ritmo de la inflación. Tenemos combustible atrasado. Tenemos mucha inflación reprimida. Entonces, en el momento en el que se quiera liberar el cepo cambiario y se quieran liberar los precios para que los precios relativos vuelvan a niveles normales, volviendo a la idea de Guzmán en sus anuncios de equilibrios múltiples, ahí vamos a tener que reconocer socialmente los costos de todas estas medidas que se han venido tomando. Bien. Bueno, va quedando claro. Vuelvo quizás sobre una de las ideas que planteabas al comienzo, como para ir cerrando. ¿Cómo ha sido la experiencia de Ecuador con la dolarización total de la economía? Bueno, Ecuador es un país que lamentablemente, si bien dolarizó, convivió la dolarización con un populismo extremo, ¿no? De Correa y los presidentes que continuaron después de él. Yo creo que ahí hay que comparar a Venezuela con Ecuador, comparar a lo que pudo hacer Chávez y lo que pudo hacer Correa. Chávez pudo emitir, una vez que se le acabaron los petrodólares, pudo emitir moneda y sumergió a Venezuela en una pobreza extrema, indigencia extrema, niveles de hiperinflación extremos, y es el producto del populismo extremo al que se llevó a Venezuela. Afortunadamente, Correa encontró un límite que fue la dolarización, no pudo emitir para financiar su populismo, entonces tuvo un populismo más limitado, y ahí pudimos ver una economía que tuvo estabilidad monetaria, no tuvo devaluaciones, los ecuatorianos decidieron abrazar el dólar y oponerse a cualquier política que devolviera a Ecuador el sucre. El propio presidente Correa dijo muchas veces que su política económica necesitaba terminar con la dolarización y tener una moneda local que poder imprimir, y ese deseo chocó con la gente y nunca pudo dar el paso para desdolarizar. Creo que esa es una experiencia también importante porque hay experiencias de abandono de convertibilidad como tuvo la Argentina. Lo que no hay experiencias es de dar vuelta atrás con la dolarización. O sea, Ecuador no pudo desdolarizar. Y eso creo que fue importante. Ahora el pueblo de Ecuador eligió un presidente que está en favor de la dolarización, que se da cuenta que el desafío que viene es sumar a esa dolarización apertura económica, sumar inversión, reducir la burocracia, reducir la corrupción, atraer a inversión extranjera directa. Y creo que bueno, ese cambio de rumbo que el pueblo ecuatoriano eligió le puede dar a Ecuador un crecimiento económico sostenible para los próximos años. Esto también es una lección de que con la dolarización sola no alcanza. O sea, la dolarización te va a dar estabilidad monetaria, va a evitar que siga habiendo devaluaciones, pero si uno mantiene una política de déficit, deuda y populismo, no es que vas a tener igualmente tasas de crecimiento elevadas, pero por lo menos no vas a sufrir inflación y devaluación. Y en cuanto a indicadores sociales, tasa de pobreza, por ejemplo. Bueno, de nuevo, no es, a ver, si uno no tengo los datos en mente hoy como para compartir respecto de cómo está Ecuador, pero yo no hablaría de que Ecuador está como está porque tiene la economía dolarizada. O sea, los gobiernos que ha habido en Ecuador de Correa y los que continuaron después han sido gobiernos muy populistas, con medidas muy restrictivas, similar a Venezuela, y aún así la situación se pudo contener mucho mejor. Ahora, claramente que no es un modelo a seguir Ecuador por haber dolarizado la economía. Cuando nosotros hablamos de economías dolarizadas, yo estoy pensando en España, por ejemplo, estoy pensando en toda Europa, estoy pensando en economías, o sea, España ante una crisis como la que tuvo hace unos años hubiera devaluado, hubiera vuelto a usar las pesetas como medio de financiamiento del gobierno, hubiera vuelto a la inflación y hubiera tenido grandes problemas como ha tenido siempre. Afortunadamente, el no poder devaluar, el no poder emitir, le llevó a España un programa de ajuste con Rajoy, incluso con los gobiernos que vinieron después, y poco a poco se está acomodando España con un ajuste necesario después del gobierno de Zapatero, que fue un
una expansión del gasto fenomenal. Entonces creo que dolarizar te permite atar las manos del Banco Central para que no siga financiando al gobierno y no siga sumergiendo a los argentinos en una inflación permanente, pero a partir de ahí, por supuesto, están todos los otros desafíos de lograr flexibilidad en el mercado laboral y mejorar los niveles de ahorro para fomentar el crecimiento económico. Queda claro, Adrián. Agradecemos tu tiempo, tu gentileza para conversar con nosotros aquí en Comodoro Rivadavia. Y bueno, vamos a estar divulgando también el enlace porque el próximo 18 de noviembre hay una conferencia abierta desde SEADE para quienes quieran profundizar en el conocimiento, en la apertura hacia la escuela austríaca. De mi parte, nada más, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias Raúl, un enorme placer estar en este programa. Y sí, la actividad esta de SEADE trata de contar un poco la historia de la escuela austríaca en Argentina, que si bien a partir del trabajo de Milei a nivel económico y a nivel político está expandiendo las ideas de la escuela austríaca, hay una larga trayectoria de autores que creo que vale la pena renombrar. Por eso es una actividad presencial en Buenos Aires, pero que vamos a transmitir en vivo a todos los interesados. Vamos a estar divulgando el vínculo pertinente. Muchas gracias. Hemos dialogado con Adrián Ravier. Será hasta una próxima oportunidad para el canal digital de ADN Sur. Muchísimas gracias.